Seguimos anotando convocatorias culturales, artísticas y además de profundo calado, porque cuando hablamos de un nombre propio, de un artista como Juan Mar, estamos hablando de un trabajo de desarrollo que va más allá de los límites de nuestro territorio, de este entorno del norte de la provincia de Granada. Y es que el Museo Comarcal Velezano Miguel Guirao, desde el pasado 24 de mayo hasta el 24 de junio, acoge una muestra de autor. El título está claro, es una carta de presentación muy elocuente, Memoria. Pues ahí en Vélez Rubio está exponiendo Juan Mar y lo tenemos aquí en antena, en Hoy por Hoy. Podemos saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, muy contento de hablar con vosotros. Oye, qué bueno esto de exponer, de hacerlo en un tiempo como este, en estas fechas. Lo primero de todo, ¿son buenos tiempos para el arte, Juan? Bueno, me imagino que no. La verdad, por lo menos para mí ha sido muy difícil, teniendo en cuenta, todo la última década que me ha tocado vivir, pues realmente retomar el pulso del tema del arte, de las exposiciones, etcétera, ha sido muy complicado. Pero bueno, al final, pues hay que tener paciencia. Me ha servido para trabajar muchísimo y para, pues hacer que mi obra también madure. Y ahí está ese trabajo. Alguien decía de broma, cuando veía las horas, que parecía que contara mi vida. Y yo le decía que no era mi vida, que realmente lo que estaba hablando era de la memoria histórica y orientada y vista desde un punto de vista pues muy particular. La memoria histórica, que también nos hace reflexionar, que nos da argumentos y valoraciones para mirar al pasado tal y como fue, para analizarlo en este presente y proyectar hacia el futuro una sociedad mejor. Desde el arte, ¿qué mensaje se puede dar y qué reivindicación también desde el punto de vista incluso político, ¿no?, con respecto a la memoria histórica, se puede aportar? Bueno, yo quería precisamente hacer de mi trabajo, quizá también por cómo conocemos, cómo vemos las cosas desde los pueblos, ¿no? De lo que significa pues una etapa tan desastrosa como esa, todo lo que supuso, pero no orientada exactamente a la cuestión de ideología política, que la hubo, por supuesto, en fin, que eso no es discutible, sino simplemente o sencillamente por mi parte tratar más del tema de la conducción humana, hasta a qué punto llegar, de la envidia, de por qué muchas cosas ocurrieron, no exactamente porque uno tuviera una idea política u otra, sino más bien por envidia, por temas de propiedad, de venganza, etcétera. Entonces, para mí es más una exploración del tema de los sentimientos buenos y malos, ¿no? De la violencia. Y luego también un poco me parecía que era interesante hacer una reflexión de lo perdido. Es decir, no solamente de lo perdido en vida humana, sino también de lo perdido en talento. Todo lo que se perdió y sobre todo pues recordando a Lorca, es algo que mientras Miguel Poveda estuvo preparando el disco Enlorquecido y a posteriori nos habíamos planteado mucho, ¿no?, todas estas cuestiones, ¿no?, que en realidad pues nacen también, mi idea de hacer la exposición, pues en fin, nace un poquito también por toda esa vivencia, esas conversaciones que hayamos tenido preparando ese disco. Bueno, fíjate que acabas de dar un nombre clave, ¿no?, también a la hora de esa apuesta, de ese apoyo a tu obra, a tu trayectoria, Miguel Poveda. Bueno, ¿qué tal? En la inauguración allí en Vélez Rubio, en este museo, contaste con la presencia y te viste arropado por Miguel Poveda y Pilar del Río, nada más y nada menos. Qué orgullo, ¿no? Que nos vimos arropados, pero vía vídeo. Sí, claro. Imposible. Sí. Que hubiera estado encantado y Pilar no sé, le sobraba conectar con el vídeo, pero a Miguel Poveda sí le hubiera gustado, pero era imposible, yo lo sabía. Sin embargo, nos dieron esa sorpresa muy bonita. Hay que decir que yo, para que no parezca tampoco una cuestión de
o pareja presuntuoso, es que yo a Miguel pues ya lo conocí cuando era muy joven, yo un poquito más mayor, pero joven los dos, y lo hemos seguido tratando desde entonces. Por tanto, bueno, pues la relación es una relación de amistad que también nos permite el trabajar en ciertas cosas o en consultar los temas. Y bueno, pues en esta última temporada con el tema de Lorca pues hemos hablado muchísimo, y a mí honestamente me ha animado mucho, me ha hecho quizá que trabaje más, y también me ha animado precisamente a hacer la exposición, de forma que evidentemente pues le estoy muy agradecido. Dentro de esa necesaria manera de compartir el arte, de compartir el trabajo, qué importante es mantener la pulsión, la tensión con la actualidad, con la reivindicación. En este caso, claro, hablar de memoria histórica es hablar más de un derecho, ¿no? De ese derecho a saber qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió, en definitiva. Es una manera también de afrontar la realidad de una forma honesta, ¿no? Y conociendo cómo es la realidad, ¿no? Y con un cierto de, bueno, como decía Saramago, es decir, que cuando estas cosas, bueno, Saramago y muchísimos otros intelectuales, que cuando de todo esto, que a fin de cuentas es historia, en general, pero en particular son historias familiares, es que yo no entiendo cuál es el dolor o me refiero, que lo que no entiendo es cómo a alguien le puede molestar que una familia quiera recuperar los restos de un familiar y enterrarlos dignamente cuando no están pidiendo otra cosa. Es decir, que también por eso digo que en la exposición se abunda mucho en ese tema, no en, bueno, muchas cuestiones, tiene muchos elementos. No hay rojo, por ejemplo. No hay, el color rojo no está en ninguna de las obras, porque lo que no quería hacer es como, en fin, recurrir a lo tópico, sino hacer pensar a la gente, pues hay mucho blanco, blanqueado, hay nidos vacíos, hay, en fin, es lo que a mí me ha hecho sentir todas esas historias, todos esos documentales, todo lo que he leído sobre el tema de la memoria, y además intentar hacerlo de una forma que especialmente la gente joven le impacte y piense en ello y lo conozca, ¿no? Porque también el problema es el olvido. Claro. Claro. Oye, esta manera de reflexionar y de actuar dentro de ese marco artístico con la historia, con el conocimiento, ¿cambia la manera de trabajar? ¿Cambia la manera de aplicar los materiales, las técnicas? Sí, tiene mucho que ver, claro. Y luego quiere decir, no es nada, aunque lo parezca, nada es al azar. Sobre todo en esta exposición. Por eso digo que me ha dado tiempo a trabajar mucho y sobre todo pues a no querer hacer de ella una no sé, algo que separe, ¿no? Sino más bien que haga a la gente pensar y no se trata de una ideología política, se trata de otra cosa, se trata de sentimientos, de dolor, de cosas que se hicieron entonces y que hay que reparar, ¿no? Sí. Y olvidar cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué no lo dejas? Pues no. Es una asignatura pendiente, y a mí me da la impresión de que quien más necesita saber son los jóvenes. Sí. Que no significa, o sea, quiere decir que saber, es conocimiento, no es revancha ni es buscar ahora culpables de nada, es saber. Y sobre todo también una cuestión de reparación, es decir, que parece increíble que a día de hoy todavía pueda encontrarse gente enterrada en una cuneta. Yo he intentado ver todos los puntos, ¿no? La familia, el dolor de la familia, bueno, también lo que se pierde, que como te he dicho es muy importante, ¿no? Imagínate Lorca, si hubiera habido más tiempo, a donde habría llegado, igual que Lorca, tantísima gente que murió, que tuvo que exiliarse. Bueno, pues son cosas que me he planteado en la exposición. Es muy diferente. Sí, no, te iba a preguntar que sí, también es muy diferente la manera de mirar ese pasado desde un ámbito rural que desde un ámbito de una ciudad más poblada. Es muy diferente, porque nosotros, sobre todo porque sabemos de la importancia que le damos al tema de un cementerio, de la sepultura, de esas cosas, que la gente puede no entenderlas. No da igual que alguien esté enterrado en no sé dónde, o en una cuneta, o en un foso.
deben estar enterrados en el cementerio, que es donde están sus antepasados y tal. Bueno, son el sentimiento. Pero eso, te decía al principio, de todas formas, cambiando un poquito el tercio, que cuando empecé a hacer las primeras obras y les decía, bueno, estoy trabajando sobre esto y tal, me decía que no era verdad, que lo que estaba haciendo era como si estuviera hablando de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y a mí me hacía mucha gracia, y le decía, me acuerdo con Pilar García, y dije, bueno, pues igual sí. ¿Qué lección se saca de eso? Pues que muchas veces esos sentimientos, la envidia, el odio, el rencor y tal, pues bueno, por desgracia siguen. Y a mí muchas veces me da miedo eso, el pensar que no hemos aprendido nada y que pasado un montón de años pues empieza a escuchar ese mismo lenguaje prebélico, y así todo, en fin, no sé. Sí, a veces da vértigo, abruma escuchar según qué declaraciones, según ¿verdad? qué cosas, sí, como el lenguaje, como se intenta, además de una forma totalmente consciente, volver otra vez a comunista, no sé qué, no sé cuánto, fascista. Y bueno, y da miedo. Bueno, por eso es importante, como bien decía Juan, por eso es importante conocer, ¿eh? No se puede olvidar nada sin conocer previamente lo que ocurrió. Y claro, evidentemente, eso es fundamental. La memoria histórica pues tiene unas claves que en nuestro país son singulares, son específicas con respecto a otros lugares y por eso todavía tenemos que seguir insistiendo en ello. Y por eso es importante también dar voz y dar cabida a este tipo de argumentos artísticos, ¿no? Que el arte también, que la pintura, las instalaciones, la escultura, en fin, en definitiva, las muestras creativas aporten a esos argumentos, aporten a esa reflexión. Y tú lo estás haciendo desde el 24 de mayo, precisamente, hasta el 24 de junio, en el Museo Comarcal Velezano Miguel Guirao, allí en Vélez Rubio. Tenemos la oportunidad de disfrutar, de recrearnos y aprender también, seguir aprendiendo y seguir conociendo más sobre la memoria con Juan Mar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte. Adiós. Gracias. Adiós.